Descubre con Libros del Corazón la novela Un marido para la salvaje escocesa, de Alison Donovan. Capítulo 1. Castillo de Montbourne, norte de Inglaterra. Junio de 1610. Rápidas zancadas llevaban al mayordomo jefe del conde de Montbourne por los pasillos recién fregados del castillo. Con varios siglos de antigüedad, la enorme fortaleza de piedra se había mantenido en buen estado, y Samuel Warren se sentía muy orgulloso de la contribución de su familia a lo largo de los años a su conservación. Con sus veloces pies, sin perder el ritmo, Warren observó el entorno familiar. Un sentimiento de nostalgia se apoderó de él. En menos de un año, la vieja fortaleza sería cerrada y abandonada por una estructura más moderna, de carácter palaciego. El nuevo edificio de piedra, que se estaba erigiendo en la ladera opuesta al castillo, presumía de tener más de 100 habitaciones, pero a Warren no le impresionó especialmente. A sus ojos, la monstruosidad en alza era una mancha en el exuberante paisaje. A decir verdad, si Jacobo de Escocia no hubiera sucedido en el trono de Inglaterra a la muerte de Isabel, disipando cualquier temor ulterior de guerra con los escoceses, el horrible edificio no se habría puesto en construcción. Pero el mayordomo principal nunca expresaría abiertamente sus pensamientos. Durante generaciones, los Warren habían servido con tranquila dignidad, observando cómo los Eagles de Montbourne ganaban en rango y distinción. Primero una baronía, Montbourne era ahora un condado. Próximamente, se rumoreaba, James planeaba otorgar un ducado al sexto y actual conde de Montbourne. Momentos antes, un mensajero, acompañado de 150 hombres, había llegado con una misiva del rey. Y Warren se preguntó si el pesado paquete que llevaba confirmaría el rumor como cierto. Acelerando el paso, el hombre dobló una esquina. Una docena de pasos más, y se detuvo ante la puerta que aseguraba los aposentos de su señoría. Con los nudillos preparados, listos para golpear, el mayordomo oyó los sonidos susurrantes de una risa femenina, seguidos de un gruñido profundo y masculino. Ambos se ahogaron cuando las cuerdas que sostenían el colchón de plumas crujieron con fuerza, tensándose contra las barandillas laterales de madera de la enorme cama con dosel. Al oír el sonido, Warren se erizó desde la nuez de Adán hasta la parte superior de las orejas. Aunque el conde había dejado instrucciones estrictas de que no se le molestara, el mayordomo decidió que la misiva del rey tenía prioridad. Con un duro trago, cuadró los hombros y se enderezó el jubón. En rápida sucesión golpeó la madera y su voz se alzó. «¡Lord Montbourne! ¡Milord!». Una maldición estalló de los labios de Jonathan Eagle. Su medallón de oro con incrustaciones de esmeralda tintineó en su pesada cadena mientras se apartaba bruscamente del exuberante cuerpo que tenía debajo. «Será mejor que el castillo esté ardiendo, Warren, o tendré tu cabeza por esta interrupción». «No hay fuego, milord», respondió el mayordomo a través de la madera. «Pero es de igual urgencia. El mensajero del rey acaba de entregar una carta. Espera abajo una respuesta». Mientras contemplaba la tentadora morena estirada a su lado, con una sonrisa burlona iluminando sus ojos avellana, el joven conde se encogió de hombros, y luego cogió la sábana que tenía a sus pies. Con un chasquido de la muñeca, el lino blanco se hinchó hasta cubrir a la pareja, ocultando su desnudez. Al ver que su amante estaba modestamente cubierta, Jonathan colocó una almohada rellena de plumón detrás de él. «Entra», ordenó, colocando su cuerpo largo y duro en posición sentada. Se apoyó en el cabecero, con el escudo de Montbourne tallado en su pulida superficie de roble. Unos ojos azul celeste, surcados por espesas pestañas negras, observaron el chirrido de la puerta al abrirse. El rostro inseguro del mayordomo se asomó por su borde. «Entra, he dicho». Warren empujó el panel de par en par. Mientras sus pies calzados rozaban las piedras, su pisada apresurada se perdía intermitentemente en el surtido de alfombras tejidas a mano que salpicaban el amplio suelo de la cámara. Tales adornos eran raros en la mayoría de los castillos, pero no en Montbourne, pues su amo odiaba el tacto de la piedra fría contra sus pies descalzos. Al llegar al lado de su señor, Warren pasó el paquete a las manos del conde. «¿Espero su respuesta?», preguntó. Una clara tirantez había sonado en la voz del mayordomo, haciendo que Jonathan observara al hombre. Los dedos de Warren se movían inquietos con el adorno de encaje que rodeaba su delgado cuello. Un violento tinte rojo manchaba su rostro, y cualquiera, salvo Jonathan, habría pensado que el hombre se estaba ahogando.
Incapaz de mirar a su amo, Warren había fijado su mirada en el techo, examinándolo con gran interés. Visiblemente, el hombre supuraba una aguda vergüenza, por lo que el conde sonrió. Hombre de elevada moral. Era evidente que Warren sentía una gran incomodidad ante los hábitos lujuriosos de su amo. Su mayordomo nunca había expresado sus opiniones. Sin embargo, Jonathan sabía que su mayordomo deseaba que se casara de nuevo, y pronto. Pero para Jonathan, eso estaba descartado. Prometido durante la infancia, se había casado con su prometida, una chica a la que ni conocía ni amaba, a los 19 años, solo para descubrir que su pálida y virginal esposa era frígida. Cada vez que se había acercado a ella, había sufrido inmediatamente un ataque. Ninguna palabra podía apaciguarla, y tras escuchar sus gritos histéricos durante cerca de 1 hora en cada ocasión, él cesaba por fin en sus intentos de calmarla. En silencio, se había escabullido de su habitación, jurando que volvería a verla, pues estaba decidido a acostarse con ella. Pero su unión física nunca llegó a producirse. Ella había acudido a él virgen y le había dejado virgen. Por desgracia, la nerviosa Beretti había muerto menos de 4 meses después de sus nupcias. Como no había estado enferma, Jonathan imaginó que había sucumbido a su propio susto. Habiendo soportado un matrimonio tan desastroso, por breve que hubiera sido, Jonathan se contentó con seguir siendo viudo. Durante los 6 años siguientes, había tenido su ración de amantes para entretenerle, siendo Lavinia Bedford la última. Cuando llegara el momento de engendrar un heredero, entonces, y solo entonces, tomaría una nueva esposa, pero sería de su elección. De espíritu alegre, dispuesta a complacerle en todo, sería alguien cuyos deseos coincidieran con los suyos. Jonathan se rió para sus adentros. Con lo apasionado que era, sospechaba que nunca abandonaría su cama. En verdad, si alguna vez encontrara una mujer así, podría convencerse de probar el estado de casado una vez más. Hasta entonces, no tendría nada de eso. El cuerpo suave a su lado se movió contra su costado. La mano de Lavinia se deslizó por su pecho para moverse hacia abajo sobre su vientre tenso. Jonathan tragó el aliento que casi había siseado entre sus dientes. «Espera en el vestíbulo, Warren», el conde ordenó. Notó que el hombre seguía inspeccionando el techo. «Te llamaré cuando haya redactado una respuesta». Una vez cerrada la puerta, Lavinia se incorporó. La cubierta caía hasta sus caderas. Sus voluptuosos pechos se apretaron contra la espalda de Jonathan, mientras apoyaba la cabeza en su hombro y fisgoneaba el pergamino en su mano. «¿No te interesa lo que James tiene que decir?», le preguntó ella. Su voz gutural llegaba hasta sus oídos. Segura de que su soberano había otorgado el tan rumoreado ducado a su amante, Lavinia sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Una larga uña rompió el sello del acre. «Léelo, cariño. Deprisa». Jonathan también creía que la carta decía que ahora era duque, pero se preguntaba a qué precio. James, junto con su esposa, Ana de Dinamarca, era tristemente célebre por derrochador. Era igualmente tristemente célebre por conceder títulos nobiliarios, primero de caballero y luego de baronet. Pero el honor no se otorgaba por la bondad del corazón del rey. El receptor del título tenía que pagar una fuerte suma por la distinción, y si se negaba a aceptar el honor, James le denunciaba, siendo la multa muy superior al coste original del título. Para financiar sus cofres vacíos, James, a instancias de Lord Salisbury, había ideado este ingenioso plan. Su soberano no era tonto, decidió Jonathan. Sin duda, su ducado llevaba aparejada una provisión. Aumentando su escepticismo, meditó de nuevo si podría pagar el precio de James. ¿Y bien?, preguntó Lavinia con impaciencia. Lentamente, el paquete se desplegó en las manos de Jonathan. Dentro había otro documento sellado. Dejó el segundo a un lado. Sus ojos azules escudriñaron el contenido del primero. De un tirón, se sentó derecho. La cabeza de Lavinia golpeó la madera detrás de ella. Una maldición volátil escapó de los labios de Jonathan, seguida de otra. Frotándose con la mano el bulto que le crecía en el cuero cabelludo, Lavinia se asomó a la misiva. «¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?». Unos ojos duros se volvieron hacia ella. Al ver la llama de la ira en sus profundidades, Lavinia tragó un jadeo asustado. Sabía que Jonathan tenía mal genio. Había contemplado los efectos de su ira una vez, quizá 2. Afortunadamente, su furia no se había vuelto contra ella. Pero nunca antes le había visto tan enfadado. Sin darse cuenta, se apartó de él. «¿James denegó su cita?», preguntó ella, mirándole atentamente. «No», dijo él entre dientes apretados. «Me la da.
pero a un alto coste. No es mi oro lo que quiere Lavinia. Asombrada, Lavinia le miró fijamente. Si no es dinero, ¿qué te ha pedido? No es una petición, es una orden real. Si me niego, lo más probable es que me encierre en la torre, posiblemente en la misma celda que ocupó tu difunto marido. ¿Steven? Seguramente nunca podrías enfadar a James como lo hizo Steven. Después de todo, eres uno de sus favoritos en la corte. Jonathan le lanzó una mirada inquisitiva. ¿Favorito? ¿Me equiparas a gente como Hay, Herbert y Carr? Preguntó, nombrando a los más renombrados compañeros masculinos de su rey. La ligera risa de Lavinia sonó. No pretendía decirlo como ha sonado, querido. Sé, como todo el mundo, incluido James, que solo le interesa el sexo débil. Quise decir que él te valora como amigo. Porque lo hace. Nunca te enviaría a la torre. Mirando la carta, Jonathan no respondió, y Lavinia seguía divagando. James simplemente colocó a Steven allí para darle una lección. Iba a ser solo por un mes. Si Steven no hubiera estado tan metido en sus copas, y no hubiera hecho un comentario tan subido de tono sobre Carr, hoy seguiría vivo. Nadie pensó que se resfriaría y moriría tan rápido, y menos James. No, Jonathan, él nunca se arriesgaría a perderte. Tu amistad significa demasiado para él. ¿Es así? Preguntó. Sí, lo es. Pues está a punto de ponerse a prueba. ¿En qué sentido? Al no recibir respuesta, Lavinia se dio cuenta de que se había cansado de su secretismo. Jonathan, exigió, dime qué es lo que quiere que hagas. Nuestro atento soberano me ha nombrado tutor de una muchacha de las tierras altas, una tal Aileen Lockland. Es la heredera de McNamara, sus tierras y su baronía. Lady McNamara, si puede considerarse como tal, es la jefa de su clan. James teme que esté a punto de producirse algún tipo de insurrección, y me ha ordenado que vaya al norte de Escocia, donde debo asegurarme de que ella se case con un hombre que haya jurado lealtad a nuestro soberano y a la corona. No debo regresar a Inglaterra hasta que esté hecho. ¿Eso es todo? Preguntó ella, sorprendida por la vehemencia de su ira. ¡Eso es todo! Jonathan saltó de la cama para dar zancadas desnudo por la habitación. ¡Maldita sea Lavinia!, gritó, con la mano rastrillando la espesura de su pelo negro. James sabe que no soporto a los escoceses, especialmente a los de los climas más septentrionales. Ahí son todos paganos. Un lote mugriento y mal educado, que corre sin ropa por el bosque y las colinas. La risa de Lavinia le hizo girar. ¿Cuál es la fuente de tu alegría? Señalada por la gélida mirada de Jonathan, Lavinia intentó tragarse sus risitas, pero siguieron brotando. No te burles de mí, Lavinia, advirtió él, deteniéndose en el borde de la cama. ¿Por qué te ríes? Hablas de paganos sin ropa, mientras tú mismo te pavoneas por la habitación sin siquiera una puntada tras la que esconderte. En cuanto a burlarme de ti, tal vez no sea yo, sino James, quien se ríe más fuerte. ¿Cuál es, por favor, la fuente de su regocijo? ¿No te has oído a ti mismo hace un momento difamando a los escoceses? Cuando estás en la corte, eres igual de ruidoso, aunque afortunadamente para ti, de una manera mucho más diplomática. James sabe que le eres leal, que darías tu vida por él. También sabe que te opones a una Gran Bretaña unida. Pero recuerda, Jonathan, que su lugar de nacimiento es Escocia, y que fue rey allí mucho antes de ser nombrado gobernante de Inglaterra. Tal vez te esté enviando a las tierras altas con un doble propósito. ¿Cuál es? Como su leal súbdito, debes sofocar la insurrección que mencionaste. Él sabe que si alguien puede evitar que los clanes se levanten de nuevo, eres tú. ¿Y? ¿Qué prefieres como castigo? ¿La torre o viajar a las tierras salvajes de Escocia? Jonathan dejó caer su tenso trasero sobre el colchón. Así que pretende darme una lección, ¿verdad? Quizá le dé la vuelta a la tortilla. ¿Qué quieres decir? Que se quede con su ducado. Estoy más que satisfecho siendo conde. Y puedo sobrevivir fácilmente un mes en la torre. No soy un debilucho como lo era Steven. Los pensamientos de Lavinia daban vueltas salvajemente. Desde luego, no quería que metieran a Jonathan en la torre, pero menos aún quería que renunciara a su ducado. Ser duquesa significaba para ella más que nada. No había coqueteado, ni se había burlado de él.
ni había utilizado todos los artificios que se le habían ocurrido para abrirse camino hasta su cama. Simplemente porque pensaba que podría ser un amante excepcional. Él lo era, y descubrirlo se convirtió en una ventaja añadida. Pero el principal deseo de Lavinia no era por el hombre en sí, sino por el poder que ejercía en la corte. Ya era uno de los favoritos de James, y como duque, sería aún más venerado. Lavinia esperaba compartir ese honor, convirtiéndose en su esposa. Por desgracia, sus planes para atraparlo se habían visto constantemente frustrados. No podía utilizar la excusa de estar embarazada para arrancarle una proposición, pues Jonathan era demasiado cuidadoso. Nunca acudía a ella sin protección. No hasta hoy. Tutelada por un francés exuberante que había llegado a la corte hacía menos de 15 días, Lavinia había aplicado lo aprendido a Jonathan. Con sus deseos desbocados y las insinuaciones eróticas de ella volviéndole casi loco, se había olvidado de envainarse. Según sus cálculos, hoy era el día. El momento de concebir. Esa era la razón por la que había llegado esta misma mañana desde Londres. Si aquel pomposo mayordomo no hubiera venido porreando la puerta, separándolos antes de que estuvieran completamente juntos, estaba segura de que la semilla de Jonathan ya habría encontrado su camino. Jonathan, dijo ella pensativa, ¿no sería más prudente hacer lo que James te ha pedido? Él abrió la boca para protestar, pero ella le hizo un gesto con la mano. Escúchame, por favor. Se está hablando de que la peste podría volver a golpear Londres. Siempre se habla de que la peste golpeará Londres, pero aún no ha llegado, al menos, durante los últimos años. Cierto, pero si lo hace y estás en la torre, no sobrevivirás. No podría soportar perderte. Sus ágiles dedos rastrearon coaxialmente sobre su hombro. Especialmente cuando es mera terquedad lo que te impide hacer lo que James quiere. Ve a Escocia. Casa a la chica con el primer hombre que jure lealtad a nuestro rey. Luego cabalga de regreso a Inglaterra tan rápido como sea humanamente posible. Estaré aquí esperando tu regreso. El ceño de Jonathan se frunció. Tal vez Lavinia tuviera razón. La idea de respirar aire fresco, aunque fuera por Escocia, parecía mucho más atractiva que la estancada humedad del interior de la torre. Además, ¿cuánto tiempo podría tardar en casar a esa salvaje? ¿Un día? ¿Una semana? Seguro de que toda la expedición podría completarse en un mes, Jonathan tomó una decisión. Pero no habían sido las palabras de Lavinia las que le habían impulsado a tomar su decisión. Por alguna extraña razón, de repente se había sentido obligado a llevar a cabo su misión, y no tenía nada que ver con James ni con un ducado. Dirigió una rápida sonrisa a Lavinia. ¿Me esperas en esta misma cama? Te espero ahora. Ella se recostó en el colchón de plumas. La sábana se deslizó, dejando al descubierto su desnudez. Ven, le engatusó, abriéndole los brazos. Te daré una muestra de lo que te vas a perder. Jonathan contempló el cuerpo maduro y femenino de Lavinia y su tentadora pose. Tentador, pero me temo que nuestra unión tendrá que esperar. ¿Por qué? Preguntó Lavinia casi chillando, mientras volvía a sentarse. ¿Qué es tan apremiante que no podemos disfrutar de esta próxima hora juntos? Según la carta, 150 de los mejores hombres de nuestro rey están listos en el patio. Debemos partir de inmediato. Es por orden de James. Depositó un ligero beso en sus labios y luego se levantó de la cama. Lavinia, cuando regrese, dentro de menos de un mes, espero, estaré ansioso por encontrarte como estabas hace un momento, lista y esperando. Podemos disfrutar de todo un verano juntos, si quieres. Pero ahora, debo ocuparme de otros asuntos. Lavinia observó mientras Jonathan rebuscaba en el armario colgante, seleccionando su ropa y colocando objetos sobre un arcón, y luego se dejó caer de nuevo sobre la cama. Otra vez será, pensó, aumentando su frustración. Pero no todo estaba perdido. Jonathan pronto sería duque. Y poco después de su regreso, en poco menos de un mes, ella sería su duquesa. De nuevo, según sus rápidos cálculos, sería el momento adecuado para que concibiera. No se le escaparía. Contempló con admiración su forma hermosamente proporcionada. Ya anhelaba tenerlo a su lado. Su pasión ardía fuera de control. Pero estaba dispuesta a esperar. Hacía tiempo que Lavinia había aprendido que plantear exigencias a Jonathan Eagle, sexto conde de Montburne, significaba el inevitable fin de su relación. No era hombre de recibir órdenes, ni siquiera de su rey.
Sabiéndolo, Lavinia decidió que su amante deseaba un ducado más de lo que había dejado entrever. ¿Por qué, si no, iba a ir a un lugar que no podía habitar? A menos que... ¿Qué edad tiene tu nueva pupila?, preguntó Lavinia. ¿13? ¿14? 17. La cabeza de Jonathan asomó por la parte superior de su holgada camisa y metió sus faldones en la cintura de sus ajustados calzones de piel de becerro. Luego tiró de las perneras para enderezarlos. ¿Por qué lo preguntas? Lavinia escrutó momentáneamente a su amante. Un jubón de cuero se deslizaba sobre su cabeza. Unos brazos musculosos cubiertos de lino blanco asomaban por las aberturas laterales. Alisó el cuero sobre su plana barriga, y luego se ciñó un ancho cinturón de cuero alrededor de su estrecha cintura. Me lo preguntaba, afirmó. ¿Detecto celos, Lavinia?, comentó Jonathan, dejándose caer sobre el brazo de una robusta silla. En 4 rápidos movimientos, se colocó las medias y las botas de cuero hasta los muslos. Se levantó y se dirigió hacia la cama. No te preocupes por mi fidelidad hacia ti, dijo, recuperando las 2 cartas y metiéndoselas en la cintura. Eres la más bella de todas mis amantes, y aún no me he cansado de ti. En cuanto a Lady McNamara, lo más probable es que sea corpulenta, desdentada, un espanto para la vista. Esperemos que tenga algunas cualidades redentoras, o nunca le encontraré pareja. Aún no me he cansado de ti. Las palabras rodaron por la cabeza de Lavinia. ¿Lo haría?, se preguntó, irritada por la idea. Rezaré por tu pronto regreso, dijo. Una sonrisa tentadora cruzó su rostro. Se estiró sinuosamente, esperando seducirle. Ella quería que él se quedara, al menos un poco más. Te echaré de menos. Ya me duele no poder abrazarte. Jonathan observó el movimiento serpenteante de su cuerpo. Mientras lo hacía, recordó que en los momentos previos al aporreo de Warren en la puerta, no se había protegido. Si su mayordomo no les hubiera interrumpido, su amante podría estar ahora embarazada. Hará que nuestro reencuentro sea aún más dulce, dijo, con sus sospechas en aumento. Ella le había vuelto casi loco, con sus labios expertos y su lengua burlona. ¿Dónde había aprendido a excitar tanto a un hombre? ¿Y de quién? Adiós, Lavinia. Ofreciéndole un saludo, se dirigió a la puerta. ¿Qué? ¿Ni siquiera un beso? Recibirás uno a mi regreso, dijo por encima del hombro. Enfadada porque no pudo seducirle, ni siquiera pudo provocar su beso, Lavinia hizo algo que se había prometido a sí misma que nunca haría. Lanzó una amenaza. Si me aburro, Jonathan, puede que regrese a Londres. Después de todo, hay otros que buscan mi atención. Rancourt es uno de ellos, dijo, sabiendo que había años de animosidad entre los dos. Poniendo la mano en el pestillo, Jonathan lanzó una dura mirada a su amante. Eres una mujer libre, Lavinia. Puedes hacer lo que desees. Si deseas a otro hombre, Rancourt incluido, entonces ve con él. No te lo impediré. Pero ten en cuenta que, si decides marcharte, nunca volverás. La decisión es tuya. Sin dar a Lavinia la oportunidad de responder, salió por la puerta. Mientras él y Warren se dirigían por el pasillo hacia las escaleras, Jonathan dio instrucciones al hombre. Empata la ropa que creas necesaria, pero antes de entrar en la cámara, llama a la puerta. De lo contrario, podrías llevarte una sorpresa. Lady Bedford dice que desea quedarse. Tiene mi permiso para hacerlo, pero debe ser trasladada a otra recámara mientras yo esté fuera. Sin embargo, si se marchara de aquí por cualquier motivo que no sea enfermedad o muerte, y luego intentara regresar, se le prohibirá la entrada en Montburne. Vio una mirada sorprendida de su mayordomo. No te preocupes por la mujer. Solo mantén las puertas cerradas para ella. Haré lo que pueda, señor. Sé que lo harás, Warren. Ahora, dile al mensajero del rey que partiré en breve para cumplir con mi deber. Voy a ver si hay provisiones extra. Al anochecer, Jonathan, con 150 de los hombres de James a sus espaldas, abandonó las puertas del castillo de Montburne. En menos de una hora, toda la compañía había cruzado la frontera hacia Escocia. Mientras su gran corcel galopaba bajo él,
con las antorchas sostenidas en alto por los portadores cercanos para iluminar el estrecho camino que tenían por delante, Jonathan se asombró de su propia prisa. Extrañamente obligado a conducirse a sí mismo y a los hombres del rey hasta altas horas de la noche, acercándose cada vez más a los Crimas del norte, no pensó en su amante, sino en Lady McNamara. ¿Era bestia o bella? En pocos días descubriría la verdad.